Bienvenidos a la ponencia del tercer Congreso en Ciencia Sanitaria. Soy Adrián Iduate, bioquímico y fundador de la plataforma Diabetes AI. En esta ponencia voy a hablar sobre el ataque autoinmune que ocurre en la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 1. Estos son los diferentes apartados en los que se va a basar mi ponencia, en el que definiré y clasificaré los diferentes tipos de diabetes mellitus. Describiré qué es el islote de Langerhans y el proceso de muerte celular y de insulitis que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1, así como los diferentes posibles orígenes del ataque autoinmune y un posible tratamiento en esta enfermedad. La diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas que cursan con hiperglucemia, provocada por el defecto en la secreción o acción de la insulina. Se puede clasificar en diferentes tipos. La diabetes mellitus tipo 1, en la que no existe producción de insulina, la diabetes mellitus tipo 2, en la que hay una resistencia a la insulina, otros tipos específicos de diabetes mellitus que engloban diabetes cuyo origen es diverso, pues pueden ser por problemas genéticos en el gen de la insulina o destrucción de células beta por toxinas, fármacos o infecciones víricas. Y por último, la diabetes gestacional, en la que algunas mujeres pueden tener esta diabetes porque en el embarazo hay un torrente de hormonas que afectan a la sensibilidad de la insulina. Nosotros en esta ponencia describiremos la diabetes mellitus tipo 1 que cursa con un ataque autoinmune a las células beta. Las células beta se ubican en el páncreas, que se divide en zona exocrina y zona endocrina. La zona endocrina está compuesta por el islote de Langerhans, que es un acúmulo de 5 tipos celulares distintos cuya función es regular la glucosa en sangre. La célula más predominante en el islote de Langerhans es la célula beta, que produce insulina, hormona que reduce los niveles de glucosa en sangre. En esta imagen se puede observar un corte histológico de páncreas con una tinción de hematoxilina y eosina. Se puede observar la zona exocrina compuesta por acinos pancreáticos cuya función es sintetizar el jugo pancreático para el procesamiento de los alimentos en la digestión. Y la zona endocrina compuesta por el islote de Langerhans. La célula beta presenta en su superficie diferentes proteínas. En las personas con diabetes mellitus tipo 1, una o varias de estas proteínas son antígenos y son presentados por el sistema inmune como proteínas dañinas. Este ataque autoinmune comienza por la célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos viaja por todo el organismo procesando proteínas extrañas y presentándolas a modo de antígeno bajo el complejo mayor de histocompatibilidad 2. En este caso, en las personas con diabetes mellitus tipo 1, la célula presentadora de antígenos presenta un antígeno específico de célula beta. Esta célula viaja hasta un linfocito T específico, capaz de reconocer el antígeno de la célula beta gracias al receptor TCR. Este receptor es único de esta célula y que es capaz solo de identificar este antígeno. La célula presentadora de antígeno presenta este antígeno y entonces el linfocito T específico empieza a proliferar y entonces se da una expansión clonal. Estos linfocitos T viajan por todo el cuerpo hasta que se encuentran con la célula beta, que es capaz de reconocer y se une a ella. Después, en el islote de Langerhans, muchos linfocitos se van uniendo a la célula beta, produciendo apoptosis de la célula beta a través del mecanismo Fas-Fas ligando. Las células beta entran en apoptosis y son incapaces de sintetizar insulina. Además, los linfocitos B producen autoanticuerpos, antiislotes, antiinsulina, antitirosina fosfatasa, antidescarboxilasa del ácido glutámico. Todos estos anticuerpos permiten reconocer mejor a la célula beta y aumentar el proceso de ataque autoinmune. En el islote de Langerhans, el proceso de infiltración linfocitaria y destrucción de células beta
se denomina insulitis. La insulitis se da una vez iniciado el ataque autoinmune y comienza desde la periferia destruyendo selectivamente las células beta y poco a poco va infiltrando por todo el islote. Cuando se llega a una masa de células beta del 20%, empiezan la sintomatología de la diabetes mellitus tipo 1. No ocurre antes debido a que las células beta son capaces de sintetizar mayores cantidades de insulina supliendo la pérdida de las células beta. En estudio con islotes infiltrados se observa población de linfocitos B, linfocitos T CD4 CD8, natural killers, macrófagos y células dendríticas. En esta imagen de un corte histológico de varios islotes contrastados con hematoxilina e eosina, se puede observar un islote que carece de infiltración, pero que después empieza la infiltración por la periferia y va destruyendo a las células beta hasta acabar todo el islote infiltrado. Se necesitan dos condicionantes para que se dé un ataque autoinmune. Uno es la predisposición genética del individuo y el otro es un evento desencadenante. A continuación vamos a describir ambas. En la predisposición genética encontramos algunos genes implicados en la diabetes mellitus tipo 1, que se clasifican en dos: los genes HLA y genes no HLA. Los genes HLA están implicados en el complejo de histocompatibilidad mayor, tanto 1 como 2. Y los genes no HLA que están implicados en la tolerancia central del sistema inmune y en la tolerancia periférica. Los genes HLA de la clase 1 son aquellos implicados en el complejo mayor de histocompatibilidad 1, cuya función es presentar antígenos y está presente en todas las células de nuestro organismo excepto en los hematíes. Los genes se ubican en el cromosoma 6 y son tres genes, el gen A, B y C. Existe en la población humana diferentes alelos de estos genes. Por ejemplo, tenemos 893 alelos diferentes para el gen A, 1431 para el B y 569 para el C. Su expresión es codominante, es decir, todos nosotros tenemos dos genes HLA-A, uno del padre y otro de la madre, dos HLA-B y dos HLA-C. El tipaje de estos genes HLA son muy importantes debido a que se necesitan este tipo de información para los trasplantes de órganos, pero también vienen bien para estudiar las enfermedades autoinmunes como la de la diabetes mellitus tipo 1. Se representan con el nombre del gen, el grupo al que pertenecen y el alelo correspondiente. Algunos HLAs, como el B5701, protege del riesgo de padecer diabetes. Sin embargo, el B3906 incrementa el riesgo de diabetes por 10. Los genes HLA de la clase 2 están involucrados en el complejo mayor de histocompatibilidad 2, que se ubica exclusivamente en las células presentadoras de antígenos, se ubica en el cromosoma 6. Y son varios genes, el DR, el DQ y el DP. Existen una gran cantidad de alelos y también es codominantes. Todos nosotros tenemos dos genes HLA-DR, dos HLA-DQ y dos HLA-DP y se representan del mismo modo. Algunos HLA de la clase 2 incrementan el riesgo de padecer diabetes. Por ejemplo, el DRB145 incrementan por 11 el riesgo de padecer diabetes, el DRB141 por 8 y el DQA151 por 3,6. Los genes HLA tienen una gran importancia debido a que permiten la presentación antigénica y, como hemos visto, es crucial para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Pero las investigaciones han avanzado y también existen los genes no relacionados con los HLA. Aquellos implicados en la tolerancia central del sistema inmune, que este proceso ocurre en el timo, en el que los linfocitos T comienzan con sus receptores a poder identificar antígenos. En el timo se eliminan aquellos linfocitos T que han conseguido reconocer antígenos propios del cuerpo, por lo tanto son linfocitos T autorreactivos y hay que eliminarlos.
En la diabetes mellitus tipo 1, esta tolerancia central está comprometida debido a algunos genes. Por ejemplo, el gen aire es el gen más importante para la regulación de la tolerancia central. Su mal funcionamiento produce el síndrome APS-1, en el que estas personas tienen muchas enfermedades autoinmunes. El 13% de las personas con este síndrome padece diabetes mellitus tipo 1. Otro gen importante es el propio gen de la insulina, en el que variaciones en el número de repeticiones en el intrón 1 producen menor expresión del RNA mensajero de la insulina en el timo, lo que a su vez hace que se escapen linfocitos T autorreactivos ante la insulina. Los genes no HLA implicados en la tolerancia periférica son aquellos que hacen referencia a los linfocitos T reguladores, que son capaces de inhibir la actividad de algunas células del sistema inmune y activar otras células. Existen mutaciones en algunos genes que comprometen al linfocito T regulador en las personas con diabetes mellitus tipo 1. Está el gen FOXP3, que es crucial en el linfocito T regulador. Su mal funcionamiento provoca el síndrome IPEX, en el que el 80% de las personas con este síndrome padecen de diabetes mellitus tipo 1. Otros genes que aumentan el riesgo de padecer diabetes son el gen CTLA4, que codifica una proteína importante para la regulación de los linfocitos T, el gen del receptor de la interleuquina 2, que es crucial en procesos inflamatorios, y el gen TPN2, que también está implicado en la señalización de las interleuquinas. Algunas personas tienen estos genes, pero jamás van a desarrollar diabetes mellitus tipo 1, y otras la van a desarrollar 15 años después de haber nacido. Esto es porque se necesita un evento desencadenante para que se origine el ataque autoinmune. Existen muchas investigaciones acerca de cuál puede ser ese evento desencadenante, y muchas investigaciones apuntan a una infección vírica. Algunos virus en los que se ha correlacionado que podrían estar implicados en la aparición de la diabetes mellitus tipo 1 son los enterovirus y más concretamente el coxsackie-virus. Los virus del herpes, como el Epstein-Barr virus y el citomegalovirus, y otros virus que son sospechosos, como el rotavirus, influenza, rubela y paramyxovirus. Aunque existen evidencias de que algunas infecciones víricas podrían producir diabetes mellitus tipo 1, incluso 7 años después de haber sido infectadas con ellas, existen otras teorías que la contradicen, como la teoría de la higiene. La teoría de la higiene sugiere que aquellas personas que han nacido y se han desarrollado en lugares asépticos, en el que no han tenido muchas infecciones víricas o bacterianas, su sistema inmune está debilitado o no sabe responder muy bien, debido a la carencia de ese entrenamiento. Y por ejemplo pueden desarrollar más alergias. Y entonces esta propia teoría dice que es necesario infecciones víricas o bacterianas para que el sistema inmune pueda entrenar y pueda actuar correctamente. Entonces estas infecciones protegerían de enfermedades autoinmunes. Sin embargo, en caso de que la infección vírica sería el desencadenante de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 1, existen dos teorías acerca de cómo se origina este ataque autoinmune. Por un lado se encuentra el mimetismo molecular. Los virus también presentan antígenos en su envoltura. Este virus presenta un antígeno muy parecido al de la célula beta, pues son iguales en forma, aunque no en color. La célula presentadora de antígenos se activaría en presencia de este virus y presentaría el antígeno al linfocito T. Y como este antígeno se parece mucho al de la célula beta, el linfocito T atacaría por error a la célula beta. Otra teoría es la activación de la célula presentadora de antígenos. La célula presentadora de antígenos per se presentaría el antígeno de la célula beta, pero no lo ha presentado el linfocito T porque está sin activar. En cambio, cuando ocurre una infección vírica, la célula presentadora de antígenos se activaría para presentar el antígeno del virus o de la célula infectada por el virus. Entonces sería capaz de presentar el antígeno de la célula beta
al linfocito T y el linfocito T atacaría a la célula beta. Aún se deben de investigar por qué ocurren este tipo de ataques autoinmunes. Uno de los tratamientos que se podría dar en la diabetes mellitus tipo 1 relacionado con el sistema inmune sería la microencapsulación de células beta, que consiste en, a partir de células madre, diferenciar a células beta y tener una población de células beta que se incorporarían en el paciente con diabetes tipo 1. El aspecto positivo que tendría esta microencapsulación de células beta es que escaparían los antígenos de la respuesta inmune y además existiría un intercambio de oxígeno, nutrientes, productos de desecho y de la insulina. Aún se está investigando porque es muy importante, por ejemplo, la buena diferenciación de la célula madre a la célula beta, pues si alguna célula madre queda sin diferenciar, puede diferenciarse a otro tipo celular dentro de la cápsula o incluso crear un tumor. También es muy importante la viabilidad de la célula beta dentro de la cápsula y se ha demostrado que hay muchas interleuquinas en la inserción de estas cápsulas que bajan la viabilidad de la célula beta, por lo tanto aún requiere más investigación. Esta ha sido mi ponencia en el tercer congreso en ciencias sanitarias sobre el ataque autoinmune en la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 1. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido cosas nuevas y cualquier duda me podéis enviar un correo. Muchas gracias por visitar esta ponencia.